Amigos, bienvenidos al capítulo 13 del Chef de la Política. En este día y en esta ocasión vamos a discutir sobre los peligrosos diputados independientes. Amigos, amigas, bienvenidos al Chef de la Política, capítulo número 13. En esta ocasión, los independientes, y me refiero a los diputados, legisladores, asambleístas, como les llaman en tu país, autodenominados independientes. Un capítulo extremadamente interesante para que reflexiones si en verdad vale la pena tener este tipo de actores políticos. Como siempre, arrancamos agradeciendo a nuestro auspiciante Pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, www.pescaditoeditoriales.com. Ahí puedes ver los libros que están ahora mismo a la venta, las promociones, y también si tienes algún manuscrito que deseas publicar que es inédito y requieres una empresa que te apoye, ahí está el espacio. Y para la cocina del día de hoy tenemos una pizza. El producto tradicional, la comida tradicional italiana, argentina, de varios lugares del mundo, con varias variantes, que aquí vamos a hacer una versión fácil y sencilla para que tú la hagas en la casa. Entonces vamos a empezar con la primera parte del capítulo. Y la primera parte, nacemos de una pregunta inicial. ¿Vale la pena tener diputados calificados de independientes en la vida política? Y aclaro que cuando me refiero a independientes es a personas que llegan a la arena política, a la legislatura, fundamentalmente sin tener una afiliación o una pertenencia partidista específica. Eso quiere decir independientes para fines de este programa. Y bueno, tú podrías decir, ¿vale la pena tener diputados independientes? ¿Cuál sería el razonamiento? Es gente que llega sin la atadura de pertenecer a un partido político y por tanto tiene mayor capacidad de hacer una buena vida pública, una buena vida política, de hacer buenas leyes en favor de su electorado y, en términos generales, de la gente. Dicho así, suena una propuesta interesante y llamativa. Y muchos países, de hecho, han hecho referentes, han hecho consultas, han hecho referéndums de cara a buscar que estas personas independientes sean candidatos y eventualmente lleguen a la vida pública. Sin embargo, esto puede tener una serie de complicaciones que te las vamos a empezar a explicar ahora mismo. Primera gran complicación. Si llega una persona que no es afiliada a un partido político, cuando está en la arena legislativa, no tiene una línea ideológica a la cual seguir. A diferencia de quien es parte del partido A, B o C, que tiene una reunión frecuentemente por semana, donde se establecen las líneas de gobierno, las líneas de estrategia política del partido que todos los legisladores deben seguir, a lo cual se llama lealtad partidista o disciplina partidista, el independiente puede moverse con mediana tranquilidad. Visto hasta ahí parecería interesante, sin embargo, esto trae una serie de problemas y consecuencias para la vida política. Y vamos con la primera. La primera es que si una persona llega a la asamblea, al congreso, a la legislatura, sin necesidad de ser afiliado al partido político, genera un primer efecto nocivo. ¿Cuál es este? Que las personas que son parte de esa organización política, siendo afiliadas, siendo militantes, estando mucho tiempo en la organización política, se van a ver rezagadas por la emergencia de alguien que sin pertenecer al partido puede ser candidato. Eso genera un desincentivo enorme a que tú, yo, cualquier persona siga perteneciendo a la organización política por una razón simple. ¿Para qué me afilio a un partido? ¿Para qué soy parte? ¿Para qué trabajo por el partido? ¿Para qué soy parte de una campaña electoral? Si en determinado momento, cuando yo tengo obligaciones y sobre todo el derecho natural a ser candidato, viene alguien de afuera y es candidato. Entonces, primer efecto, desincentiva la afiliación partidista y por tanto desincentiva la formación de organizaciones políticas. Si decimos en general que la democracia no puede vivir si no es con partidos políticos fuertes, sólidos, orgánicos, con una masa de afiliados, con una masa de adherentes que sean los que generen cuadros políticos para el gobierno, en esa situación, la emergencia de los independientes no hace más que distorsionar la vida política de un país. Vean, ahí hay una grave desventaja para la democracia y para los partidos que surge de los llamados independientes. Vamos con el segundo problema.
El segundo problema fundamentalmente tiene que ver con la organización interna de una legislatura. Cuando hay independientes, los independientes, al tener la capacidad de movilizarse de un partido a otro, tienen la capacidad también de ayudar o apoyar unas mayorías legislativas en unos momentos, otras mayorías legislativas en otros momentos. Y esto lleva a una inestabilidad de las legislaturas, porque claro, en la medida que aumente el número de independientes, el tiempo que puede tener vigencia una alianza va en descenso. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa legislatura, ese país, no puede tener una agenda de mediano plazo para hacer las leyes. ¿Por qué? Básicamente porque para conseguir las mayorías vas a depender de estos llamados independientes. Vean que ahí hay un segundo gran problema. Tercer problema, el legislador independiente, al no tener una cercanía con alguna organización política, puede verse inducido a, y esto sucede en varios países y lo hablaremos en la segunda parte, a tener comportamientos oportunistas. ¿Qué es un comportamiento oportunista? Bueno, en términos sencillos, que ese diputado independiente puede llevar su voto y colocarlo en la mayoría que le convenga en un momento determinado. Y esto tiene un efecto adicional sobre los gobiernos de turno, sobre el poder ejecutivo cuando plantea su propia agenda. Y sobre esto, importante, vamos a ir en la segunda parte y ahí empezaremos la cocción de nuestra pizza. Empezamos con nuestra pizza. Entonces tenemos una masa de pizza de las que venden en cualquier supermercado, son masas precocidas, la colocamos, tomamos un poco de pasta de pizza, que la encuentras también en cualquier espacio, la rellenamos alrededor de la pizza, de la masa de la pizza, que sería como la arena política, y mire, lo vamos esparciendo. Y este es el primer gran paso para esta cocción de este plato que, si bien puede uno decir, es originario de Italia, ahora está difundido y esparcido alrededor del mundo y muchos sectores y países asumen como parte de esto. Segundo ingrediente, el queso, evidentemente. Tenemos un poco de queso mozzarella por acá. Hacemos unos cortes largos, de espacios no tan gruesos tampoco, y lo colocamos en varias partes de nuestra masa. ¿Cuánto? Dependiendo la cantidad, cuán cremosa deseas que sea tu pizza. Miren, ahí tenemos la segunda parte y luego pasamos a la tercera parte, igual o más importante que la anterior, que es el fiambre. En este caso vamos a utilizar un poco de jamón, cortamos en tiras largas. Aquí tenemos varias lonjas de jamón que les vamos cortando de forma ordenada. Y luego a partir de eso vamos sacando diferentes pedacitos para ir colocando. Esto sería como cada uno de los partidos que están alrededor de una legislatura, las posibles alianzas entre unos y otros. Y miren, esto es una cuestión sencilla que parece mucho más sencilla al hacer una pizza que al momento de organizar las alianzas legislativas y al momento de entender qué tan buenos en realidad son los legisladores independientes. Y a propósito de los legisladores independientes, y con esto vamos a la segunda parte que les había hablado hace un momento, es ¿por qué pueden ser nociva la presencia de este tipo de legisladores en una asamblea? Y decía, ¿por qué esto puede ser perjudicial para el gobierno? Es decir, no para los asambleístas, sino para el gobierno central o los ejecutivos. ¿Por qué? Sobre todo en los países donde hay muchas organizaciones políticas y se da lo que se conoce en la ciencia política como mucha dispersión de partidos y de organizaciones políticas, los poderes ejecutivos suelen tener dificultades para formar una mayoría que permita aprobar los proyectos de ley que tienen como agenda de gobierno. En esos casos, los independientes juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente conocedores de que el presidente de la República requiere más votos para alcanzar una mayoría, empiezan a hacer lo que se conoce tradicionalmente como la venta de votos. ¿Qué es la venta de votos? Simple y sencillo. Presidente, ¿quiere aprobar tal o cual ley y necesita contar con mi voto? Pues bueno,
A cambio de ese voto requiero un espacio de poder, un ministerio, una subsecretaría, una dirección, un espacio público en términos generales. Y esto por sí mismo sería parte de la negociación política y es absolutamente válido y entendible hacer eso, desde luego que sí. ¿Cuál es el problema de fondo en este caso? Primero, que el legislador intercambia el voto con el presidente por una ley, no por un paquete de leyes, porque le resulta muchísimo más conveniente alcanzar una negociación ley a ley que una sola por un grupo grande de proyectos de ley. Segundo problema, y más importante aún, es que desafortunadamente estos independientes, conocedores de la necesidad de los presidentes de conseguir los votos, no solo que negocian, sino que abiertamente chantajean y extorsionan a los gobiernos. Cada vez la petición es de mayor nivel, cada vez la petición es de mayor alcance y esto pone a los poderes ejecutivos en serios problemas. Pero a esto tenemos que agregar un tercer problema que suele surgir de los independientes, y este quizás es el más grave, que en buena parte de los casos, esos espacios que el independiente le reclama al gobierno de turno no son siquiera para gobernar y compartir el poder, lo cual es absolutamente legítimo, sino fundamentalmente para ejercer espacios de corrupción. Eso es lo más importante y lo más nocivo de tener independientes. Y en la tercera parte de este capítulo les vamos a contar por qué estos espacios para la corrupción se vuelven cada día más necesarios para el diputado independiente en los países, desde luego, en los que este tipo de actores políticos son permitidos legalmente. En el tercer espacio terminamos con la pizza y les cuento los problemas de la corrupción asociado con los independientes. Ahora, ¿por qué les cuento en esta tercera parte la relación entre corrupción e independientes? Pero antes agregamos un par de cosas más que nos falta para nuestra pizza, que son los morrones o pimientos en otros países. Tomamos uno, el rojo me parece que tiene mejor sabor, hacemos unos cortes largos, delgados, relativamente delgados, para irlos agregando luego a nuestra pizza. Tomamos así, podemos hacer un corte largo y luego un corte transversal y vamos agregando a la pizza, que va quedando llena, va quedando con buena visión, al menos, con buena vista, con buen aroma también, que no lo pueden percibir ustedes, pero yo desde acá sí. Y finalmente ya los toques adicionales. Yo, por ejemplo, le pongo champiñones, o lo que en España diríamos las setas. Champiñones, hay gente que no le gusta, no le pones, no pasa nada. Le pusimos antes un poquito de sal a esto y está prácticamente listo para irse al horno. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. ¿Por qué la corrupción asociada a los independientes? Por una razón que cada vez es más común en los países donde el independiente se permite. ¿Cuál es la mecánica que opera? Como la ley permite que yo, sin ser parte del partido, pueda inscribir mi candidatura por un partido cualquiera, lo que suele pasar cada vez más es que yo compro esa candidatura. Es decir, al partido o al dirigente del partido pago porque permita que mi nombre vaya en la candidatura. Y además garantizo en general que los costos de la campaña electoral, gane o no gane, son de mi cuenta. Es un negocio excelente para la organización partidista que gasta cero, que en general no tiene candidatos propios y que puede mantener su registro electoral a costa de mis votos. Yo tengo un costo, desde luego, que eventualmente podría no ganar y esos costos los asumo yo. Es un excelente negocio para la organización política. Pero además hay un tercer acuerdo que es el más importante y donde viene la corrupción. El acuerdo es que si yo llego a la legislatura por tu partido, por tu organización política, una vez que esté allá, yo me puedo desprender de la organización política, declararme abiertamente independiente y ahí empieza la compra y venta de votos fundamentalmente al gobierno central o al presidente de turno, que es a lo que me refería antes. ¿Para qué le pido esos cargos políticos? Fundamentalmente para, en función de la corrupción que genero ahí, yo pueda recuperar el dinero que invertí
en pagar la candidatura y el dinero que invertí en gastar en mi campaña electoral. El problema de fondo que está atrás de esto es que con el sueldo que yo voy a ganar en la legislatura o asamblea, no me alcanza para cubrir esos costos. Y en cuestiones de sumas y de restas, si no me alcanza ni siquiera para cubrir los costos de mi candidatura y de pagar por la inscripción en los 4 años o en el tiempo que tenga como asambleísta, la respuesta es obvia. ¿Por dónde se recupera la inversión y me queda una ganancia? A través de la corrupción. Y esto cierra todo, cierra de forma perfecta, porque en general los acuerdos entre el diputado independiente y el gobierno no son públicos, son acuerdos privados, por debajo de la mesa, como dicen muchas personas. Y lo que hace el asambleísta o el diputado que es independiente es colocar a personas cercanas para que en esos espacios de poder generen corrupción y exista un flujo de recursos económicos ilícitos que me permitan recuperar mi inversión y ganar más dinero. Esa es la principal perversión de la presencia de independientes. Sobre todo, insisto, en países que tienen muchos partidos, que hay volatilidad electoral, evidentemente donde se permite los diputados independientes y con un componente adicional igual o más grave. En aquellos países donde organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico se infiltran en la política para financiar a este tipo de diputados y a partir de eso generar determinadas prebendas. Vean lo complicado y peligroso de los diputados independientes. Y bueno, en la cuarta parte les comento algunas salidas simples y sencillas que podemos tener para evitar este problema. No para anular el problema de la corrupción, pero sí para minorarlo. Con esto nos vamos a ir al último corte y acá tenemos nuestra pizza que ya se va para el horno. Nos vemos pronto. Y vamos con la parte final del capítulo 13, los independientes, y vean la maravillosa pizza lista para el consumo del personal de producción que está ya reclamando por la pizza. Y bueno, es una cosa espectacular esto que ya la vamos a disfrutar luego y les comentaremos. Finalmente les decía, ¿qué hacer frente a los independientes? La salida es simple y sencilla. Reformas legales orientadas a exigir que para tú ser candidato necesitas tener 2 o 3 años de afiliación política previa. Esto va a eliminar por completo estos comportamientos oportunistas de las personas o de los asambleístas en los congresos. Desde luego que no los va a eliminar, pero sí lo va a aminorar de forma importante y al mismo tiempo va a fortalecer a las organizaciones partidistas, va a fortalecer la afiliación, la permanencia y el hecho de que tú sientas que puedes llegar a un espacio público si perteneces a un partido político. Pero claro, el problema de fondo ahí está ¿en qué? En que son los propios partidos que ahora se benefician de los independientes de una u otra manera los que deberían hacer las reformas y no van a estar dispuestos a hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Presionar por diferentes mecanismos, por diferentes formas, para que estas reformas se den, desde luego en los países que tienen este problema. Entonces, hay una acción cívica, ciudadana, que ustedes, yo, todos debemos hacer. Los independientes, en definitiva, más allá de que en principio parecen importantes y necesarios para la democracia, no lo son, porque son un foco de corrupción, como he señalado. Más aún en aquellos países en los que los tentáculos del narcotráfico, del financiamiento ilegal, en términos generales, están presentes. Uno de ellos, el caso ecuatoriano, donde claramente se ve que al inicio de cada periodo de la asamblea surgen estos independientes bajo el discurso de que representan a sus electores y no a la población y no al partido, incurren en este tipo de prácticas. No representan en realidad a nadie porque los votos fueron en general para los partidos políticos, más aún cuando son listas cerradas, como nuevamente uno de los casos es el Ecuador. Entonces ahí tenemos un gran trabajo por hacer, ustedes y yo, para eliminar a esos independientes. Y bueno, con esto cerramos el capítulo 13 con esta pizza maravillosa que la vamos a cortar ahora mismo y que vamos a disfrutar acá. Espero que les haya gustado, gracias a nuestro auspiciante Pescadito Editoriales, www.Pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes un manuscrito, ahí te lo publican. Y si quieres comprar los libros, anda a la web, compras y te lo entregan a domicilio sin costo adicional.
Espectacular. Gracias, amigos. Escuchen, compartan, sigan en redes, difundan. Y si tienen temas que les interesa, escríbanos. Les vamos a complacer y vamos a filmar nuevos capítulos con esos temas. Y si quieren bibliografía, textos, artículos, libros, nos escriben y les enviamos como nos gusta, rico y gratis. Gracias, amigos. Espero que les haya gustado este capítulo 13 del Chef de la Política. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención al capítulo 13 del Chef de la Política. Compartan esto en redes sociales, disfruten, repliquen. Sus comentarios y sugerencias son más que bienvenidos. Nos vemos en la próxima. Adiós.